Narrado por Ibars primero. 9. Estuvimos tendidos en el suelo unos minutos, como si hubiésemos ingerido algún narcótico. En derredor el silencio era tan absoluto que lo único que se oía era ese gorgoteo desde el interior del coche. ¿Y ahora qué hacemos, Frank? Ahora tenemos que ir adelante, Cora. Tienes que hacerte fuerte. ¿Estás segura de que podrás aguantar? Después de esto puedo aguantar todo. La policía te va a tener a mal traer. Tratarán de amilanarte. ¿Crees que podrás hacerle frente? Creo que sí. Tal vez te endilguen algún cargo. No creo que puedan, con todos esos testigos que tenemos. Pero a lo mejor lo hacen y te pasas un año en la cárcel por homicida, por imprudencia. No quiero que te hagas ilusiones. ¿Crees que podrás soportarlo? Siempre que al salir te encuentre esperándome, estaré allí. Entonces podré. No te preocupes por mí. Yo estoy borracho. Hay testigos. Les diré cualquier cosa para hacerles perder la pista. Así, cuando esté fresco y diga lo que debo decir, me creerán. No lo olvidaré. Y tú estás furiosa conmigo, por borrachera. Me consideras el culpable de todo. Comprendo. Bueno, entonces estamos listos. Frank, ¿qué? Una cosa. Tenemos que querernos. Si nos queremos, nada puede importarnos. ¿Y acaso no nos queremos? Yo seré la primera en decirlo. Te quiero, Frank. Te quiero, Cora. Bésame. La besé estrechándola en mis brazos, y entonces vi a lo lejos una luz en la colina del lado opuesto del barranco. Pronto, Cora. Sube al camino y sé fuerte. Pide auxilio, pero recuerda que todavía no sabemos que ha muerto. Bien. Después de salir del coche te caíste, por eso tienes las ropas sucias de tierra. Sí, adiós. Empezó a subir la pendiente y yo me lancé hacia el interior del coche, pero de pronto descubrí que no tenía mi sombrero. Tenían que encontrarme dentro del coche y el sombrero debía estar junto a mí. Me puse a buscarlo a gatas. El coche se iba acercando más y más y ya estaba a solo 2 o 3 curvas de distancia, y yo me hallaba aún sin el sombrero y no tenía ni una sola herida en mi cuerpo. Abandoné la búsqueda y di un paso hacia el coche. Rodé por tierra. Acababa de enganchar un pie en el sombrero. Lo agarré y salté al interior del coche, y no bien el peso de mi cuerpo gravitó sobre el piso, el coche dio un tumbo y se precipitó barranco abajo. Hasta no sé cuánto tiempo después, no supe nada más. Cuando recuperé el sentido estaba tendido en tierra y en derredor había numerosas personas. El brazo izquierdo y la espalda me dolían de tal manera que no podía ahogar los gemidos. Sentía un zumbido extraño dentro de la cabeza y me parecía que la tierra se abría y que me subía a la boca todo lo que tenía en el estómago. Estaba y no estaba allí, pero tuve la presencia de ánimo suficiente como para revolcarme por el suelo. Había tierra en mis ropas y era necesario justificarla. Poco después oí un ruido estridente y al abrir los ojos me encontré dentro de una ambulancia. A mis pies iba sentado un agente de policía y un médico examinaba mi brazo. Apenas lo vi me volví a desmayar. Sangraba abundantemente y la parte entre el codo y la muñeca estaba torcida como una rama del árbol. Me lo había fracturado. Cuando reaccioné nuevamente, el médico estaba trabajando todavía en el brazo. Moví el pie y miré para ver si lo tenía paralizado. Se movía. El agudo sonido de la sirena me hacía volver en mí a cada rato. Una de las veces al abrir los ojos, volví la cabeza y vi el cuerpo del griego, que estaba tendido en la otra camilla. «Hola, Nick». Nadie dijo nada. Me quedé mirando un rato más al interior de la ambulancia, pero no pude ver a Cora. Al cabo de un rato la ambulancia se detuvo y los enfermeros sacaron al griego. Yo esperaba que me sacasen a mí también, pero no lo hicieron. Entonces tuve la absoluta seguridad de que Nick estaba muerto y que esta vez no habría necesidad de inventar historia alguna. Si los enfermeros nos hubiesen sacado a los dos, eso querría decir que estábamos frente a un hospital. Pero como lo sacaron a él solo, eso significaba que se trataba del depósito de cadáveres. La ambulancia reanudó la marcha pocos segundos después, y cuando se detuvo nuevamente me sacaron a mí. Me hicieron entrar y colocaron la camilla sobre una mesa con ruedas, que fue empujada por 2 enfermeros hasta una habitación blanca. Allí los médicos se dispusieron a arreglarme el brazo. Acercaron un aparato para darme la anestesia, pero después empezaron a discutir. Había llegado un nuevo médico que dijo que era el médico de la cárcel y los del hospital se enojaron bastante. La discusión era sobre esas pruebas para ver si uno está borracho. Si me aplicaban el éter primero, eso arruinaría la prueba del aliento, una de las más importantes.
El médico de la cárcel impuso su voluntad y me hizo echar el aliento por un tubo de cristal a un líquido que parecía agua, pero que se volvió amarillo al respirar yo sobre él. Después me sacó un poco de sangre y algunas otras muestras que echó en unos frasquitos por medio de otro tubo. Por fin me aplicaron el éter. Cuando empecé a reaccionar me encontré en una habitación, tendido en una cama. Tenía la cabeza cubierta de vendas, igual que el brazo fracturado, el cual descansaba en un cabestrillo. La espalda me la habían cubierto de tira en plástica, de modo que apenas podía moverme. Al lado de mi cama estaba un agente de la policía, leyendo el diario de la mañana. La cabeza, la espalda y el brazo me dolían horriblemente. Un rato después entró una enfermera, que me dio una píldora, y enseguida me quedé dormido. Cuando desperté, era aproximadamente mediodía y me dieron de comer. Entraron otros 2 agentes de policía, volvieron a ponerme en una camilla, y un rato después estaba de nuevo en una ambulancia. ¿A dónde vamos? A hacer la indagación. ¿La indagación? Eso se hace cuando ha muerto alguien, ¿no es así? Así es. ¿Murieron entonces? Solo uno de ellos. ¿Quién? El hombre. Oh, ¿y la mujer resultó herida de gravedad? De gravedad no. Mi situación debe ser bastante comprometida, ¿verdad? Cuidado, compañero, no nos oponemos a que hable si lo desea, pero debemos advertirle que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Está bien, gracias. Cuando nos detuvimos vi que nos hallábamos ante una empresa de pompas fúnebres de Hollywood. Me hicieron entrar. Lo primero que vi fue a Cora, bastante maltrecha. Tenía puesta una blusa que le habían prestado la celadora de la prisión. Le quedaba enormemente grande. Su traje y sus zapatos estaban sucios de tierra y el ojo que yo le había golpeado presentaba una gran hinchazón. La celadora estaba con ella. El investigador judicial se hallaba sentado detrás de una mesa y a su lado se encontraba un secretario o algo por el estilo. A un costado había una media docena de individuos que parecían muy disgustados y a cuyo lado montaban guardia unos cuantos agentes. Eran los del jurado. Había también otras personas, a las cuales unos agentes de policía llevaban hacia el lugar donde debían colocarse. El empresario de pompas fúnebres iba de un lado a otro en puntillas y a cada momento le ofrecía una silla a alguien. Trajo 2, una para Cora y la otra para la celadora. A un lado de la habitación, sobre una mesa, había algo cubierto con una sábana. No bien me colocaron a su gusto sobre la mesa. El investigador judicial golpeó repetidamente sobre su mesita con un lápiz y empezó la función. Lo primero fue la identificación legal del cadáver. Cora se echó a llorar cuando uno de los agentes levantó la sábana, y a mí tampoco me agradó mucho el espectáculo. Después que ella hubo mirado, al igual que yo y el jurado, volvieron a dejar caer la sábana. ¿Conoce usted a ese hombre? Es mi marido. ¿Su nombre? Nick Papadakis. Después vinieron los testigos. El sargento informó que se le habían llamado y que fue al lugar del accidente con 2 agentes después de telefonear pidiendo una ambulancia. Dijo que había enviado a Cora en un coche del cual se hizo cargo, mientras que Nick había fallecido en el camino hacia el hospital, por lo que lo habían llevado al depósito de cadáveres. A continuación, un individuo llamado Wright dijo que iba en su coche por el camino de Santa Bárbara y que al doblar una de las curvas oyó un grito de mujer e inmediatamente después del estrépito de un coche que se despeñaba dando tumbos barranco abajo, con los faros encendidos. Poco después vio a Cora en el camino, haciéndole señas. Bajó por el barranco con ella hasta el coche y trató de sacar al griego y a mí del interior. No le fue posible hacerlo, porque estábamos debajo del automóvil, por lo cual envió a su hermano, que iba con él en su coche, a que fuese a pedir ayuda. Al poco rato habían llegado otras personas, y cuando los agentes de policía se hicieron cargo de todo, nos extrajeron del coche destruido y nos metieron en una ambulancia. A renglón seguido, el hermano de Wright declaró poco más o menos lo mismo, agregando que había sido él quien llevó a los policías. Después compareció el médico de la cárcel, quien informó que yo me encontraba borracho y que el examen del estómago del griego había demostrado que él también estaba ebrio, pero que Cora se hallaba completamente fresca. Luego dijo cuál fue el hueso cuya fractura provocó la muerte del griego. Cuando terminó, el investigador judicial se volvió hacia mí, preguntándome si deseaba declarar. Sí, señor, no tengo inconveniente. Es mi deber advertirle que cualquier declaración que usted haga puede ser legalmente usada en su contra y que no tiene usted obligación alguna de declarar si no lo desea. No tengo nada que ocultar. Perfectamente. ¿Qué puede usted decirnos sobre esto? Lo único que sé es que primeramente iba conduciendo el coche sin la menor dificultad, pero de pronto sentí que se hundía y que algo me golpeaba. Es todo cuanto recuerdo desde ese instante hasta el momento en que recuperé el sentido en el hospital. ¿Era usted quien conducía el coche? Sí, señor.
¿Está usted seguro de que era usted quien conducía? Sí, señor, era yo. Aquello era un disparate como otro cualquiera, que más adelante, una vez que estuviésemos allí donde realmente tenía importancia las palabras que se pronunciaban, habría de desmentir. Calcule que si primero les endilgaba una historieta poco verosímil para desmentirla después con otra totalmente distinta, se creería que la segunda era la verdadera, mientras que si desde ahora les contaba una historia bien preparada, parecería justamente lo que era, una historia bien preparada. Iba a hacer que ésta fuera diferente desde el primer momento. Quería aparecer con tintes desfavorables desde el comienzo mismo, no importaba. Si al final se descubría que no era yo quien conducía el coche al producirse la catástrofe, no importaba nada la primera impresión que mis palabras hubiesen producido y no me podrían probar culpa alguna. Lo que temía era cualquier cosa que se pareciese a aquel crimen perfecto que habíamos intentado la vez anterior. El menor descuido y estábamos perdidos. Pero si estaba desde ahora comprometido, podrían aparecer varias cosas y yo no estaría mucho peor. Cuanto peor apareciese por el hecho de encontrarme borracho, tanto menos se podría sospechar que se trataba de un asesinato. Los agentes de policía se miraron unos a otros y el investigador judicial me observó como si pensase que estaba loco. Todos ellos estaban enterados de cómo me habían extraído de la parte posterior del coche. ¿Está usted seguro de lo que dice? ¿De que era usted quien conducía? Absolutamente seguro. ¿Había estado bebiendo? No, señor. ¿Conoce usted el resultado de las pruebas de ebriedad a que fue sometido después del accidente? No sé nada de pruebas, ni me interesa. Lo único que sé es que no había estado bebiendo. El investigador se volvió hacia Cora. Ella dijo que estaba dispuesta a declarar lo que sabía. ¿Quién conducía el coche? Yo, señor. ¿Y dónde iba este hombre? En el asiento de atrás. ¿Había estado bebiendo? Ella desvió la mirada, tragó saliva y dijo con voz llorosa: ¿Tengo que contestar esa pregunta, señor? Si no desea hacerlo, no tiene obligación de contestarla. Entonces, no deseo contestarla. Muy bien, cuéntenos con sus propias palabras lo que ocurrió. Yo iba conduciendo el coche. Llegamos a una prolongada cuesta hacia arriba y el motor se recalentó. Mi marido me dijo que sería mejor que nos detuviésemos para que se enfriara un poco. ¿Qué temperatura registraba? Más de 200. Prosiga. Cuando tomamos la cuesta descendente paré el motor y cuando llegamos abajo estaba todavía bastante caliente. Entonces decidí detenerme un rato antes de tomar la otra cuesta. Después volví a ponerlo en marcha. No sé lo que sucedió. Aceleré y comprobé que el coche no respondía. Lo puse en segunda rápidamente y oí que los dos hombres hablaban. De pronto sentí que un costado del coche se hundía en el borde del barranco. Les grité que saltasen, pero era ya demasiado tarde. Oí que el coche daba unos tumbos, y lo primero que recuerdo desde entonces es que traté de salir del coche, que lo conseguí, y que subí al camino para pedir auxilio. El investigador judicial se volvió nuevamente hacia mí. ¿Qué intenta usted hacer? ¿Proteger a esta mujer? No veo que ella trate de protegerme a mí, señor. El jurado salió de la habitación y poco después regresó con su sentencia, que el llamado Nick Papadakis había encontrado la muerte como consecuencia de un accidente de automóvil en el camino de Santa Bárbara, producido, en parte o enteramente, por descuido criminal mío y de Cora, y recomendaba que se nos pusiese a disposición del gran jurado de acusación. Aquella noche, en el hospital, me hizo compañía otro policía, y a la mañana siguiente me dijo que vendría a verme Mr. Sackett y me aconsejó que me preparase. Apenas podía moverme todavía, pero hice que el peluquero del hospital me afeitase, acicalándome la mejor que fuese posible. Sabía perfectamente quién era Sackett. Desempeñaba el cargo de fiscal del distrito. A eso de las 10:30 se presentó en la habitación e hizo salir a la agente de policía. Quedamos solos los dos. Era un hombre alto y corpulento, completamente calvo y de modales vivos. Bueno, ¿cómo se siente? Muy bien, señor fiscal. Un poco débil todavía, pero bastante mejor. Como dijo el hombre que se cayó del avión, el vuelo fue espléndido, pero el descenso un poco brusco. Así es. Bien, Chambers. No está obligado a hablar conmigo, si no lo desea, pero he venido aquí en parte para ver qué clase de hombre es usted, y en parte porque la experiencia me ha enseñado que una conversación franca y sincera ahorra muchas palabras posteriores y algunas veces allana el camino para la solución de un caso. De cualquier manera, una vez explicado todo, como dicen, estoy seguro que nos entenderemos. Claro que sí, señor fiscal. ¿Y qué desea usted saber? Procuré parecer lo más huidizo posible y el fiscal se me quedó mirando.
¿Qué le parece si empezamos por el principio? ¿Se refiere usted a ese paseo en el coche? Eso es. Me gustaría que usted me contase todo lo que se refiere a ese paseo. Se puso en pie y empezó a pasearse por la habitación. La puerta estaba junto a mi cama y de pronto me incliné y la abrí de un golpe. El agente de policía estaba a cierta distancia, en el corredor, conversando con una enfermera. Sackett lanzó una carcajada. No, amigo, no hay ningún micrófono aquí, aparte de que esas cosas no se emplean más que en las películas. Sonreí como avergonzado. El fiscal se sentía justo como yo quería. Acababa de intentar una tonta jugarreta y él salía triunfante de ella, precisamente lo que yo buscaba. Muy bien, señor fiscal, lo que acabo de hacer ha sido una tontería. Discúlpeme. Empezaré desde el principio y se lo contaré todo. Comprendo que estoy en un lío, pero me doy cuenta también de que las mentiras no me ayudarán en nada. Esa es la actitud que le conviene, Chambers. Le conté que había dejado de trabajar con el griego y como unos días después nos encontramos en la calle y me pidió que volviese con él, invitándome después a esa fiesta en Santa Bárbara para hablar, entre tanto, al respecto. Le conté cómo los dos habíamos bebido copiosamente y cómo emprendimos la marcha, conduciendo yo el coche. Entonces me interrumpió. ¿Así que era usted quien conducía? Supongamos que usted me lo dice a mí. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que sé lo que ella declaró en la investigación judicial y que oí lo que declararon los agentes de policía. Sé dónde me encontraron, así que sé también quién iba conduciendo el coche cuando se despeñó. Era ella. Pero si lo cuento todo tal como lo recuerdo, tengo que decir que era yo quien conducía. Le aseguro que no le mentí al investigador judicial, señor fiscal. Todavía tengo la impresión de que era yo quien conducía. ¿Pero mintió respecto a la borrachera? Sí, señor. Estaba repleto de éter y píldoras y remedios que me habían dado, y mentí. Pero ahora estoy bien, y tengo el suficiente sentido común como para saber que la verdad es lo único que puede salvarme de este apuro en que me encuentro, si es que hay algo que pueda salvarme. Sí, señor, estaba borracho. Bien borracho, y lo único que se me ocurrió pensar fue, no debo confesar la borrachera porque iba conduciendo el coche, y si descubren que estaba borracho estoy perdido. ¿Eso es lo que declaró ante el jurado? Tendría que hacerlo, señor fiscal. Por lo que no llego a entender es cómo pudo ser ella quien conducía el coche. Sé que al salir lo llevaba yo, lo sé. Hasta recuerdo a un tipo que estaba parado cerca del coche riéndose de mí. ¿Cómo es posible entonces que fuese ella quien conducía cuando volcamos? Usted no lo condujo ni 10 metros. Querrá decir 10 kilómetros. Quiero decir 10 metros, porque apenas arrancaron. Ella tomó el volante. Caramba. Pues sí que debo haber estado borracho. Esa es una de las cosas que el jurado podría creer, tal vez. Da la impresión de cosa inverosímil que generalmente tiene la verdad. Sí, es posible que el jurado lo creyese. Se quedó un rato mirándose las uñas y yo tuve que hacer un enorme esfuerzo para reprimir la sonrisa que pugnaba por aparecer en mi rostro. Me tranquilicé cuando él empezó a hacerme nuevas preguntas, porque aquello me daba la oportunidad de fijar la mente en otras cosas que no fuesen la facilidad con que había conseguido engañarlo. ¿Cuándo empezó usted a trabajar para Papadakis, Chambers? El invierno pasado. ¿Cuánto tiempo estuvo con él? Hasta hace un mes, tal vez unas 6 semanas. Entonces trabajó para él unos 6 meses, ¿no? Aproximadamente. ¿Y antes de eso, qué hacía? Andar de un lado para otro. De aquí para allí y subiéndose a los vagones de carga, ¿verdad? Habrá comido infinidad de veces sin pagar, ¿eh? Sí, señor. Sacó una cartera y de ella extrajo un montón de papeles que puso sobre la mesa y revisó uno por uno. ¿Ha estado alguna vez en San Francisco? Nací allí. ¿Y en Kansas City, Nueva York, Nueva Orleans, Chicago? Conozco todas esas ciudades. ¿Estuvo alguna vez preso? Sí, señor fiscal. Cuando uno anda vagabundeando de un lado a otro es muy fácil meterse en líos con la policía. Sí, señor. He estado en la cárcel de Tucson por meterme en un terreno del ferrocarril. ¿Y en Salt Lake City, San Diego y Wichita? Sí, señor. En todos esos lugares. ¿En New England? También en New England. 3 meses por una pelea con un detective del ferrocarril. Lo dejó bastante maltrecho, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, señor. Pero yo también salí bastante mal parado en la pelea, puedo asegurárselo. ¿Y en Los Ángeles? Una vez, pero solo por 3 días. Chambers, ¿cómo fue que empezó a trabajar para Papadakis? Cuénteme eso.
Fue algo así como una casualidad. Estaba sin dinero y él necesitaba de alguien que le ayudase. Llegué allí en busca de algo que comer y él me ofreció un empleo y lo acepté. Chambers, ¿no le parece que eso es un poco extraño? No entiendo lo que me quiere decir, señor fiscal. Que después de andar a salto de mata de un lado para otro durante tantos años sin trabajar jamás como Dios manda y ni siquiera intentar hacerlo, que yo sepa, repentinamente se haya establecido en un lugar y comenzado a trabajar en un empleo fijo. La verdad es que no me gustaba mucho. Sin embargo, se quedó. Es que Nick era uno de los hombres más simpáticos que he conocido. Después de ganarme unos chavos intenté decirle que estaba harto, pero no tuve valor al pensar en las dificultades que Nick había tenido siempre con sus dependientes. Cuando sufrió el accidente en la bañera y se hallaba en el hospital, me largué. Sencillamente me largué. Comprendo que debí portarme mejor, pero siempre he sido medio vagabundo y cuando los pies me dicen vamos, tengo que seguirles. Y me largué sin decir nada. Y después, al día siguiente de volver usted, su patrón se mata. Señor fiscal, usted me hace sentir bastante mal, porque aunque tal vez declare en forma distinta ante el jurado, a usted debo decirle que me considero en buena parte culpable de lo ocurrido. De no haber estado allí, de no haber invitado a Dick a beber, tal vez no habría sucedido lo que sucedió. Entiéndame, señor fiscal, es posible que todo eso no haya tenido nada que ver, no sé. Yo estaba completamente borracho y en realidad no sé lo que ocurrió, pero lo que es innegable es que si ella no hubiese tenido consigo 2 borrachos en el coche, tal vez hubiese conducido mejor, ¿no? Por lo menos a mí me parece. Observé al fiscal para ver cómo se lo tomaba. Ni siquiera me miraba, pero de pronto se levantó de un salto, se acercó a mi cama y me tomó de un hombro. Vamos, Chambers, confiese. ¿Por qué se quedó trabajando 6 meses con Papadakis? Señor fiscal, no le comprendo. Me comprende perfectamente. He visto a esa mujer, Chambers, y creo adivinar por qué se quedó. Ayer vino a mi despacho. Tenía un ojo amoratado y parecía muy maltrecha, pero a pesar de todo estaba bastante bien. Por una mujer como ella, más de un hombre habría dicho adiós al camino, por muy andariegos que tuviese los pies. Pues los míos siguieron siendo andariegos. No, señor fiscal, le aseguro que está usted equivocado. Sus pies no anduvieron mucho tiempo, Chambers. No, todo está demasiado bien. Tenemos aquí un accidente de coche que ayer era un caso evidente de homicidio por imprudencia que hoy se nos ha evaporado hasta quedar en la nada. Mire donde mire, aparece un testigo que me cuenta algo, y cuando trato de unir todas las declaraciones, resulta que no tengo nada. Vamos, Chambers, usted y esa mujer asesinaron al griego, y cuanto antes lo confiese, mejor será para usted. Confieso que en aquel instante ninguna sonrisa había en mis labios. Sentía que estos se me paralizaban. Intenté decir algo, pero no pude articular una sola palabra. Vamos, ¿por qué no me contesta? Usted me está tendiendo una trampa, señor fiscal. Me está tendiendo una trampa para hacerme caer en algo muy grave. No tengo nada que decirle. Hace un momento usted estaba bastante locuaz, Chambers, cuando me decía que solo la verdad podía sacarle con bien de este apuro. ¿A qué obedece este mutismo de ahora? Es que usted me confunde. Bueno, vamos a considerar el asunto por partes para que no se confunda. En primer lugar, usted ha tenido algo que ver con esa mujer, ¿verdad? Nada de eso. ¿Y durante la semana que Papadakis estuvo en el hospital? ¿Dónde durmió todos esos días? En mi habitación. ¿Y ella durmió en la suya? Vamos, Chambers, le digo que he visto a esa mujer. Yo, en su caso, hubiera dormido en su habitación, aunque para ello tuviese que echar la puerta abajo y que me colgaran por violación, y usted lo hubiese hecho también. Usted lo hizo. Ni siquiera se me ocurrió. ¿Y todos esos viajes que hizo con ella al mercado de Hasselman en Glendale? ¿Qué hacía con ella en el viaje de regreso? Fue el mismo Nick quien me dijo que la acompañase. No le pregunto quién le dijo que fuese, le pregunto lo que hizo. Estaba tan intranquilo que tenía que hacer algo enseguida para disimular. Lo único que se me ocurrió fue fingirme enojado. Bueno, supongamos que sea como usted dice. No es cierto, pero usted dice que sí, y no voy a contradecirle. Pero dígame, si la conquista de la mujer era tan fácil, ¿para qué eliminar al marido? Señor fiscal, he oído hablar de individuos que han cometido un crimen para obtener lo que usted dice que yo iba a conseguir, pero jamás he oído a nadie que asesine a un hombre para lograr algo que ya tenía. Ah, ¿no?
Pues voy a decirle por qué planeó usted el asesinato. En primer lugar, por la propiedad, por la que Papadakis pagó $14.000 al contado. Y además, por ese pequeño regalo de Reyes que usted y ella creyeron que iban a recibir y con el cual iban seguramente a recorrer el mundo. Esa pequeña póliza de seguro contra accidentes por $10.000 que había sacado Papadakis. Yo seguía viendo su cara, pero todo se estaba volviendo oscuro y tenía que hacer desesperados esfuerzos para mantenerme sentado en el lecho. Un segundo después el fiscal me acercaba un vaso de agua a la boca. «Beba unos tragos, le sentará bien». Bebí. Tenía que hacerlo. «Chambers, creo que este será el último asesinato en que usted intervendrá por mucho tiempo, pero si algún día intenta otro, cuide mucho de meterse con las compañías de seguros. Esas compañías están siempre dispuestas a gastar 5 veces más que la justicia de Los Ángeles para ventilar un proceso. Todas ellas tienen detectives 5 veces mejores que cualquiera de los que me es posible conseguir. Además, esas gentes saben lo que hacen y ahora andan ya siguiéndole el rastro. Para ellas este asunto significa dinero. Es en esto donde usted y ella cometieron el error». «Señor fiscal, que me muera si miento. Hasta este momento ni siquiera había oído hablar de esa póliza de seguro». Sin embargo, se puso pálido como un muerto. ¿No le hubiera pasado a usted lo mismo? Bueno, ¿por qué no me pone de su lado desde el primer momento? ¿Qué le parece si me lo confiesa todo? Se declara culpable y yo trato de aliviarle la pena todo lo posible. Le prometo pedir clemencia para usted y ella. ¿En qué queda todo eso que me decía hace un rato sobre la verdad y que únicamente por medio de ella podría salvarse? ¿Cree que podrá zafarse con mentiras? ¿Cree que yo permitiré eso? No sé lo que está usted dispuesto a permitir. Y no me importa absolutamente nada. Usted defiende su causa y yo la mía. Pero yo soy inocente de ese asesinato y a eso me aferro. ¿Me ha comprendido? Así que ahora se hace el malo, ¿eh? Muy bien. Aténgase a las consecuencias. Y escuche lo que más adelante va a oír el jurado. En primer lugar, usted dormía con esa mujer, ¿no es así? Después, Papadakis sufrió un pequeño accidente y usted y ella se divirtieron en grande mientras duró su ausencia. De noche juntos en la cama y de día en la playa, y entre una cosa y otra agarraditos de la mano y mirándose a los ojos. Pero un día se les ocurrió a los dos una excelente idea. Ahora que el griego había sufrido un accidente, convendría convencerle de que se sacase una póliza de seguros y después quitarle de en medio. Y usted se fue para que ella tuviese la oportunidad de convencerlo. Ella se esforzó y, por fin, consiguió lo que quería. El griego se sacó el seguro, una buena y suculenta póliza que lo protegía contra posibles accidentes y enfermedades y todo lo demás. La primera cuota le costó $46.72. Ya estaba todo listo. 2 días después, Frank Chambers se encontró en la calle con Nick Papadakis en la forma más casual del mundo y Nick hizo lo posible para que volviese a trabajar con él. ¿Y qué cosa? Nick y su mujer habían decidido ir a Santa Bárbara y ya tenían reservada habitación en el hotel y todo. Y, claro está, Nick invitaría a Chambers a que fuese con ellos para recordar los viejos tiempos. Y usted fue con ellos, Chambers. Emborrachó al griego y se emborrachó usted, pero no tanto. Metió un par de botellas de vino en el coche para despistar a la policía. Después tomaron el camino de la playa de Malibú para que ella la conociese. ¿No le parece que esa fue una gran idea? Eran las 11 de la noche y ella iba a llevar el coche hasta la playa para mirar un montón de casas con unas cuantas olas a unos metros de distancia. Pero no consiguieron llegar allí. Se detuvieron y mientras estaban detenidos, coronó al griego con una de las botellas de vino. Un hermoso objeto para golpear a un hombre, Chambers. Y nadie lo sabía mejor que usted, porque fue también con una botella de vino con lo que desmayó a ese detective del ferrocarril de Oakland, ¿recuerda? Bueno, lo liquidó y entonces ella puso en marcha el coche. Y mientras allá al estribo, usted, desde el asiento de atrás, se inclinó para tomar el volante y alimentar el motor con el acelerador de mano. No necesitaba mucho combustible porque estaba en segunda, y después que ella estuvo en el estribo tomó el volante y siguió haciendo funcionar el acelerador de mano. Le tocó a usted el turno de salir al estribo, pero usted estaba un poco borracho, ¿verdad? Estuvo demasiado lento y ella lanzó el coche sobre el borde demasiado pronto. Ella saltó y usted se quedó atrapado. ¿No fue así? Usted, seguramente, piensa que fue un jurado, no creerá eso. Pues lo creerá, amiguito, porque le voy a demostrar todo lo que digo desde el principio al fin del viaje y, cuando lo haga, no habrá clemencia para usted. Irá derechito a la horca y cuando lo bajen lo entrarán junto a todos los otros que fueron demasiado idiotas para
para llegar a un acuerdo conmigo, cuando tuvieron la oportunidad de salvar el pellejo. Nada de lo que usted acaba de decir ocurrió, por lo menos que yo sepa. ¿Qué es lo que intenta decirme ahora? ¿Que fue ella quien lo asesinó? No trato de decirle que lo asesinó nadie, y déjeme en paz. No ocurrió nada de lo que usted acaba de decir. ¿Usted cómo lo sabe? Creí que me había dicho que hace un rato que estaba completamente borracho. No ocurrió nada de eso que yo sepa. ¿Entonces quiere decir que fue ella? No quiero decir nada de eso, quiero decir lo que digo y nada más que lo que digo. Escúcheme, Chambers. En el coche iban 3 personas, usted, ella y el griego. No hay duda de que el griego no fue quien lo hizo, sino fue usted. Entonces no queda más que otra persona, ella. ¿No le parece? ¿Y quién diablos dice que alguien lo haya hecho? ¿Yo? Y ahora creo que vamos progresando, Chambers, porque puede ser que no haya sido usted el culpable. Usted asegura que dice la verdad, y es muy posible que sea así. Pero si usted dice la verdad y no tenía interés alguno en esa mujer más que como esposa de un amigo, entonces tiene que hacer algo, ¿no le parece? Y ese algo es firmar una demanda contra ella. ¿Qué quiere decir con eso de demanda? Si mató al griego, se deduce que también intentó matarle a usted, y usted no debe permitir que ella no reciba el castigo que se merece. Si no, cualquiera podría sospechar que en todo esto hay algo bastante raro. Pasaría usted por idiota si dejara que todo quedase así. Ella asesina al marido para cobrar la póliza del seguro y trata de matarle a usted también. Usted tiene que hacer algo, ¿no le parece? Si supiese que es cierto, tal vez, pero no me consta. Pero si yo se lo probase tendría que firmar, ¿no? Claro, siempre que usted me lo probara. Muy bien, se lo probaré. Cuando usted detuvo el coche bajó al camino. ¿No es así? No. ¿Cómo? Creí que estaba tan borracho que no recordaba nada. Esta es la segunda vez que recuerda usted algo en los últimos minutos, Chambers. Me asombra. Quise decir que no recuerdo. Pero bajó. Escuche la declaración que tengo aquí. No me fijé mucho en el coche, como no fuera para ver que una mujer estaba sentada al volante, que un hombre en el interior reía a carcajadas cuando cruzamos, mientras otro hombre se hallaba en el camino detrás del coche, descompuesto. Ese hombre descompuesto era usted, lo cual demuestra que bajó del coche. Fue en ese momento cuando ella golpeó a Papadakis con la botella, y cuando usted volvió no se dio cuenta de nada porque estaba borracho como una cuba, y Papadakis estaba muerto ya. Usted se recostó en el respaldo del asiento y se quedó dormido. Y entonces ella puso el coche en segunda, lo siguió alimentando sin parar un segundo con el acelerador de mano, y en cuanto se hubo pasado al estribo lanzó el coche al precipicio. Eso no es una prueba. Sí, lo es. Ese testigo Wright dice que el coche iba dando tumbos barranco abajo cuando él dio la vuelta a la última curva del camino, pero que la mujer estaba allí arriba en el camino, haciendo señales de socorro. Tal vez saltó. Si saltó es muy extraño que se haya llevado la cartera, ¿verdad, Chambers? ¿Cree usted que una mujer puede conducir un coche con la cartera en la mano? ¿Y cuando salta del coche cree que le queda tiempo para recoger la cartera? No, Chambers, eso no es posible. No es humanamente posible saltar de un coche cerrado que va dando tumbos barranco abajo. Lo que pasa es que la mujer no estaba ya en el coche cuando éste se despeñó. Creo que he probado perfectamente lo que dije. ¿No le parece? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Va a firmar la acusación o no? No. Escuche, Chambers, y ponga toda su atención a lo que voy a decirle. No fue una casualidad que el coche cayera al precipicio precisamente un segundo antes. Es que usted y ella tenían que salvarse, y ella no estaba dispuesto a que fuese usted. Déjeme tranquilo, no sé de qué está usted hablando. Y oiga esto otro. Sigue siendo una cuestión entre usted o ella. Si usted, como me lo ha asegurado varias veces, es inocente del crimen, será mejor que firme esa acusación, porque si no la firma, entonces ya sea que atenerme, y lo mismo ocurrirá con el jurado y el juez. Me miró fijamente por espacio de unos segundos y luego salió, pero para regresar poco después con otro individuo. Este se sentó e hizo un formulario con una estilográfica. Cuando terminó, Sackett me lo acercó. Firme, Chambers, aquí. Firmé. Mi mano transpiraba tanto que el tipo que había traído al fiscal tuvo que secar el papel. 10. Cuando el fiscal se retiró, volvió a la habitación el agente de policía y me propuso jugar una partida de cartas. Jugamos unas manos, pero no podía concentrar la mente en el juego.
Para disculparme le dije que me ponía nervioso tener que manejar las cartas con una sola mano, y dejamos de jugar. Parece que el fiscal lo tiene atrapado, ¿no? Un poco. Es un verdadero león, no hay una que consiga escapársele. Tiene toda la traza de un predicador religioso lleno de amor a la humanidad, pero la verdad es que tiene un corazón de piedra. Tienes razón, de piedra. En esta ciudad no hay más que un tipo que le gana siempre. ¿Sí? Un tipo que se llama Katz. ¿No ha oído usted hablar de él? Sí, claro. Es amigo mío. Es de esa clase de amigos que vale la pena tener. Oiga una cosa, Chambers. Usted por ahora no debe nombrar abogado. Todavía no ha sido acusado oficialmente y hasta que eso ocurra no puede llamar a un abogado. Pueden tenerlo hasta 48 horas incomunicado, lo cual quiere decir que no le permitirán ver a nadie de afuera. Pero si se presenta aquí por su cuenta no puedo impedirle que lo vea, ¿comprende? No sería difícil que Katz viniese a verle si yo le encontrase por casualidad y hablase con él. Eso quiere decir que le pasan una comisión, ¿no? Eso significa solamente que Katz es un buen amigo mío. Ahora que, claro, si no me diese comisión no sería un buen amigo mío, ¿verdad, Chambers? Es un gran tipo. Es el único en esta ciudad capaz de pegársela al fiscal Sackett. Muy bien, acepto. Y cuanto antes, mejor. Enseguida vuelvo. Salió por un corto rato y cuando volvió me guiñó un ojo. Y, en efecto, poco después llamaron a la puerta y entró Katz. Era un hombre pequeñito, de unos 40 años de edad, de rostro apergaminado y bigotito negro. Lo primero que hizo al entrar fue extraer de uno de sus bolsillos una bolsita de tabaco Val Durham y un librillo de papel de fumar, con los cuales se lió lentamente un cigarrillo. Cuando la encendió dejó que el cigarrillo se quemara hasta la mitad por una punta y luego no volvió a ocuparse de él. El cigarrillo quedó allí, pendiente de un lado de su boca, y si estaba encendido o apagado, o si Katz estaba dormido o despierto, nunca pude saberlo. Estaba allí sentado, con los ojos semicerrados, una pierna echada sobre el brazo del sillón y el sombrero en la nuca. Podía pensarse que era un espectáculo deprimente para un tipo en mi situación, pero no lo era. Tal vez estuviese dormido, pero aún así daba la impresión de saber más que muchos hombres despiertos, y al mirarlo sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Parecía como si, por fin, las nubes se disipasen y empezase a brillar el sol. El policía le miraba mientras encendía el cigarrillo, como si fuese Cadona ejecutando el triple salto mortal. No tenía ninguna gana de salir de la habitación, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Una vez que nos quedamos solos, Katz me hizo un ademán con la mano, indicándome que empezase a hablar. Le conté lo del accidente, que el fiscal Sackett trataba de echarnos al cargo de haber asesinado al griego para cobrar el seguro y que me había obligado a firmar esa acusación en la cual decía que Cora había intentado asesinarme a mí también. Katz se limitó a escuchar sin interrumpirme y una vez que hube terminado se quedó sin decir nada durante unos minutos. Por fin se puso en pie. No cabe duda de que Sackett lo tiene bien agarrado. No debí firmar ese papel. No creo en lo más mínimo que ella haya hecho semejante cosa, pero me confundió, me puso nervioso, y ahora no sé qué demonios hacer. No debió firmar ese papel de ninguna manera. Señor Katz, ¿quiere hacerme un favor? ¿Quiere ir a verla y decirle que iré a verla y le diré todo lo que le conviene saber? En cuanto a lo demás, yo soy quien llevará este asunto, y eso quiere decir que lo llevaré yo. ¿Estamos? Sí, señor. Estaré con usted cuando comparezca, o si no estoy yo, estará alguien elegido por mí. Toda vez que ese maldito fiscal le ha convertido a usted en querellante al conseguir que firmase la acusación, tal vez no me sea posible representarle a usted y a ella, pero de todas maneras el asunto queda en mis manos. Una vez más le digo que eso significa que haga lo que haga, yo soy quien lleva el asunto. Perfectamente, señor Katz. Hasta la vista. Aquella noche me colocaron nuevamente sobre una camilla y me llevaron ante el juez para iniciar el proceso. Era un tribunal sin jurado, no de los comunes. El salón de audiencias no tenía esa pequeña tribuna especial para los miembros del jurado, ni el lugar destinado a los testigos. El juez se hallaba sentado en una plataforma. A su lado había varios agentes de policía y frente a él una larga mesa que atravesaba toda la habitación. El que tenía algo que decir al juez apoyaba la barbilla en esa mesa y lo decía. Había bastante gente en el salón y los fotógrafos de los diarios sacaban fotografías mías con magnesio. Por el constante zumbido de voces era fácil comprender que iba a ocurrir algo importante. Tendido en la camilla, no me era posible ver mucho, pero por un instante vi a Cora sentada en la primera fila con Katz y al fiscal Sackett que hablaba con unos individuos en un extremo del salón.
2 agentes de policía cogieron mi camilla y me llevaron frente a la mesa, colocándome sobre otras 2 pequeñas que habían corrido para ello. Apenas me habían puesto las mantas para taparme cuando dictaron sentencia en el caso de una mujer china. Un agente empezó a batir palmas para imponer silencio. Mientras lo hacía, un joven a quien no había visto en mi vida se inclinó ante mí y me dijo que se llamaba White y que Katz le había encomendado que me representase. Hice un movimiento afirmativo de cabeza, pero él siguió diciéndome en voz baja que Katz le había enviado. El policía se irritó y batió palmas con más fuerza. ¡Cora Papadakis! Cora se puso en pie y Katz la llevó hasta colocarla frente a la plataforma del magistrado. Casi me tocó al pasar, y me pareció extraño percibir su olor, el mismo olor que siempre me había enloquecido en medio de todo eso. Tenía un aspecto algo mejor que el día anterior. Se había puesto otra blusa que le quedaba bien, y su traje había sido cepillado y planchado. Tenía los zapatos limpios y su ojo parecía amoratado, pero el hinchazón había desaparecido. Otra gente se acercó a la plataforma al mismo tiempo que ella, y cuando se hubieron colocado en fila, el policía les ordenó que levantasen la mano derecha y empezó a farfullar algo acerca de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En mitad de la frase se detuvo para comprobar si yo había levantado la mano derecha. No lo había hecho, pero la levanté enseguida, y entonces él volvió a farfullar toda la letanía que nosotros fuimos repitiendo después de él. El magistrado se sacó las lentes y anunció a Cora que estaba acusada de haber dado muerte a Nick Papadakis y de intento de asesinato contra la persona de Frank Chambers. Le dijo que podía formular una declaración si quería, pero le previno que cualquier cosa que dijese podría ser utilizada en su contra. Agregó que la acusada tenía derecho a ser representada por un abogado, que se le concedía un plazo de 8 días para alegar y que la corte escucharía su alegato en cualquier momento durante dicho periodo. La tirada fue larga y durante su transcurso se oyeron varias toses en el salón. Después habló Sackett, el fiscal. Dijo lo que iba a probar. Fue más o menos lo mismo que había dicho por la mañana en el hospital, solo que en un tono más solemne que el demonio. Cuando terminó de hablar, empezó a presentar sus testigos. Primeramente compareció el médico de la ambulancia, que informó cuándo había muerto el griego y dónde. A continuación fue presentado el médico de la cárcel que había hecho la autopsia al cadáver. Después le fue tomada la declaración al secretario del investigador judicial, que identificó las minutas de la investigación y las dejó en poder del magistrado. Y por fin comparecieron otros 2 individuos, pero no puedo recordar lo que dijeron. Cuando terminaron las declaraciones, todo lo que se había conseguido probar era que el griego estaba muerto, y como yo ya sabía eso, no presté gran atención. Katz no hizo una sola pregunta a ninguno de los testigos. Cada vez que el magistrado miraba hacia el lugar donde se hallaba el abogado, éste le hacía un movimiento con la mano y el juez ordenaba que retirasen al testigo. Una vez que tuvieron al griego lo suficientemente muerto como para quedar satisfechos, el fiscal Sackett empezó a hablar de nuevo, pero esta vez la cosa iba en serio. Llamó a un hombre que, según informó al juez, representaba a la Corporación de Seguros contra Accidentes de los Estados del Pacífico, y este declaró que el griego había sacado una póliza de seguro 5 días antes de su muerte. Explicó contra qué cosas protegía aquel seguro y dijo que el griego recibiría $25 durante 52 semanas si se enfermaba, la misma cantidad y por igual periodo de tiempo si resultaba herido en un accidente que le impidiese trabajar, y que la compañía le entregaría $5.000 si perdía un miembro y $10.000 si perdía 2, pero que si perecía en un accidente su viuda recibiría $10.000, que se aumentarían a $20.000 si el accidente ocurría en un tren. Al llegar aquí parecía ya que el representante estuviera haciendo el artículo, y el magistrado, con un gesto de impaciencia, levantó una mano. «Tengo todos los seguros que necesito». Se oyó un coro de risas y hasta yo me reí. Hay que ver lo chistoso que había estado. Sackett hizo unas cuantas preguntas más y el magistrado se volvió para mirar a Katz. El abogado meditó unos segundos y cuando por fin dirigió la palabra al agente de seguros lo hizo en voz baja y clara, como si quisiese asegurarse de que oiría perfectamente cada una de sus palabras. ¿Usted es parte interesada en este proceso? En cierto sentido lo soy, señor Katz. Usted desea evitar el pago de la indemnización basándose en que se trata de un crimen, ¿verdad? En efecto, así es. ¿Y cree usted realmente que se ha cometido un crimen, que esta mujer ha dado muerte a su esposo para cobrar el importe del seguro y también trató de dar muerte a este hombre? ¿O lo puso deliberadamente en una situación de peligro que pudo haberle causado la muerte, todo ello como parte de un plan tendiente a obtener la indemnización? El otro esbozó una sonrisa y meditó unos instantes, como si quisiese devolver la atención y asegurarse de que el abogado entendería todas y cada una de sus palabras.
En respuesta a su pregunta, señor Katz, le diré que ya con anterioridad he tenido que solucionar miles de casos parecidos, casos de fraude que llegan a mi escritorio todos los días, y creo que puedo decir, con entera justicia, que poseo una experiencia poco común en esta clase de investigaciones. Debo declarar que jamás he visto un caso más claro que este en todos mis años de trabajo para la compañía que represento y otras. No solamente creo que se ha cometido un crimen, señor Katz, la verdad es que lo sé. Eso es todo, Excelencia. Declaro a mi representada culpable de ambos cargos. Si hubiesen dejado caer una bomba en la sala de audiencias, no podría haber causado una conmoción mayor. Los reporteros de los diarios salieron corriendo como galgos y los fotógrafos se aproximaron rápidamente a la plataforma para obtener sus instantáneas. Unos y otros chocaban entre sí hasta que el magistrado se irritó y empezó a golpear sobre la mesa para restablecer el orden. Sackett parecía que hubiese recibido un tiro y por todas partes se oía un zumbido como si de repente le hubiesen acercado a uno una caracola al oído. Yo seguía tratando de ver el rostro de Cora, pero lo único que podía divisar era un ángulo de su boca que se contraía nerviosamente, como si alguien la estuviese pinchando con una aguja a cada minuto. Cuando salí de mi ensimismamiento, 2 hombres habían levantado mi camilla y siguieron con ella al joven White, que salió de la sala de audiencias. Atravesaron conmigo un par de grandes salas y llegaron a una habitación en la cual habría 3 o 4 agentes de policía. White dijo algo sobre Katz y los agentes se retiraron. Pusieron mi camilla sobre una mesa y los que me habían traído se retiraron también. White se estuvo paseando por la habitación hasta que se abrió una puerta y apareció Cora, acompañada por la celadora de la prisión. Después White y la celadora se fueron, se cerró la puerta y Cora y yo nos quedamos solos. Traté de pensar en algo que decir, pero no se me ocurrió nada. Cora comenzó a andar de un lado a otro sin mirarme. La boca seguía contrayéndosele como antes. Yo estaba todavía sin saber qué decir, hasta que de pronto se me ocurrió algo. «Nos han tomado el pelo, Cora». No me contestó. Sencillamente siguió andando de un lado a otro. «Katz, el tipo ese, no es más que un espía de la policía. Fue uno de los agentes quien me lo recomendó. Yo creí que se trataba de un tipo decente, pero nos ha tomado el pelo». «No, Frank, no nos ha tomado el pelo». «Te digo que sí. Yo debía haber sospechado cuando ese agente me habló tan bien de él, pero no sospeché nada. Creí que era un tipo decente». «A mí sí que me han tomado el pelo, pero a ti no. A mí también. Ese tipo me engañó por completo». «Ahora lo comprendo todo. Comprendo por qué era yo quien tenía que conducir, y comprendo también por qué era yo, la otra vez, quien tenía que aplicarle el cachiporrazo. Sí, no hay duda. Me enamoré de ti porque eras un hombre listo, y ahora descubro que eres listo de veras. ¿No te parece que es gracioso? Enamorarse de un hombre porque es listo y después descubrir en carne propia que efectivamente lo es. ¿Qué es lo que quieres decir, Cora? Me han tomado el pelo. Vaya si me lo han tomado. Tú y ese canalla de abogado. Todo quedó perfectamente arreglado y también quedó arreglado que yo apareciese como culpable de querer asesinarte a ti. Así no podrán sospechar que tú habías tenido algo que ver en el asunto. Después tú y el abogado me declarasteis culpable, de modo que tú te ves libre de todo. No hay duda de que he sido una perfecta idiota, Frank, pero no tan idiota como tú te crees. Escúchame, Frank Chambers. Cuando yo haya salido de este asunto vas a ver lo listo que eres. A veces una persona puede resultar demasiado lista, ¿sabes? Demasiado lista. Intenté hablarle, pero fue inútil. Y cuando ella había llegado a un estado tal que sus labios habían palidecido bajo el rouge, se abrió la puerta y entró Katz. Traté de abalanzarme a su cuello, pero no me fue posible moverme. Me habían sujetado firmemente con correas, de modo que no podía hacer movimiento alguno. «Salga de aquí, espía. Así que usted era quien iba a llevar el asunto, ¿eh? Ya lo creo que lo llevaba, pero ahora lo he desenmascarado, ya sé a qué atenerme. ¿Me oye? Salga de aquí». «Caramba, señor Chambers, ¿qué le pasa?» Cualquiera hubiera creído al verle que era un bondadoso sacerdote consolando a un chico a quien alguien le hubiera arrebatado un caramelo. «¿Se puede saber qué le pasa? Claro que estoy manejando el asunto. Ya se lo dije desde el primer momento».
Tiene usted razón, pero que Dios le libre si llego a ponerle las manos encima. El abogado miró a Cora, como si no entendiese nada de todo aquello y creyese que ella podía aclararle el misterio. Cora se le acercó. «Este hombre», dijo señalándome, «y usted se confabularon en mi contra para que él pudiese salir libre y yo cargase con toda la culpa. Pero quiero decirle una cosa. Él es tan culpable como yo y no va a salirse con la suya tan fácilmente. Voy a confesarlo todo. Voy a confesarlo todo y ahora mismo». Katz la miró y movió melancólicamente la cabeza, y la suya fue la mirada más rara que yo había visto jamás en los ojos de un hombre. «Querida señora», dijo por fin, «en su caso, yo no haría eso, si usted me permite que yo siga llevando este asunto. Usted ya lo ha llevado hasta ahora, en adelante voy a llevarlo yo». Katz se puso en pie, se encogió de hombros y salió. Apenas desapareció, entró un individuo de enormes pies y congestionado cuello, con una pequeña máquina portátil de escribir. La puso sobre una silla, encima de un par de libros. Se sentó frente a ella y miró a Cora. «El señor Katz me dijo que usted desea formular una declaración. Estoy a sus órdenes». Tenía una vocecita chillona y una especie de sonrisa cuando hablaba. «Es cierto, una declaración». Cora empezó a hablar espasmódicamente, de a 2 o 3 palabras a la vez, y no bien salían de sus labios el individuo las iba escribiendo con la máquina. Dijo todo. Se remontó al principio, contando cómo me había conocido, cómo empezamos a andar juntos y cómo intentamos matar al griego una vez, pero fracasamos. Mientras hablaba, un agente de policía asomó la cabeza un par de veces por la puerta, pero el hombre de la máquina le hizo un ademán con la mano. «Unos segundos solamente». «Está bien». Cuando hubo terminado, Cora agregó que no sabía nada del seguro de su marido y que no lo habíamos hecho por eso, sino para deshacernos de él. «Eso es todo», dijo por fin. El hombre juntó las hojas y ella firmó donde él le indicó. Después puso sus iniciales en cada una de ellas. El hombre sacó un sello de notario y mojó en la almohadilla el pulgar de la mano derecha de Cora, aplicándolo después junto a la firma. Después guardó los papeles, cerró la máquina y se fue. Cora se acercó a la puerta y llamó a la celadora. «Cuando quiera, ya he terminado». La celadora se la llevó. Después entraron los camilleros y se me llevaron a mí. Iban a paso redoblado, pero en el pasillo hubieron de detenerse a causa de la muchedumbre que quería ver a Cora, que estaba frente a los ascensores con la celadora, esperando que la llevasen a su celda, en el último piso del Palacio de Justicia. Por fin los camilleros pudieron avanzar, pero la manta que me cubría se me había resbalado y la arrastraba por el suelo. Cora la recogió, la acomodó sobre mi cuerpo y después se volvió rápidamente. 11. Me llevaron otra vez al hospital, pero en lugar del agente de policía que antes me vigilaba, encontré al hombre que acababa de escribir la confesión de Cora. Se acostó en la otra cama que había en mi habitación. Intenté dormir y después de un rato lo conseguí. Soñé que Cora me miraba y que yo intentaba decirle algo, pero no podía. Después, ella desapareció y me desperté. En mis oídos sonaba incesantemente aquel crujido, aquel espantoso crujido de la cabeza de Nick cuando la golpeé con la llave inglesa. Volví a quedarme dormido y soñé que me caía. Me desperté agarrado a mi propio cuello y sonando insistentemente en mis oídos aquel espantoso ruido de huesos rotos. Una de las veces, cuando me desperté, estaba gritando como un loco. «¿Qué le pasa, amigo?», me preguntó el hombre apoyándose en el codo. «Nada, una pesadilla». «Bueno». No me dejó solo ni un instante. Por la mañana hizo que le trajesen una palangana con agua. Sacó del bolsillo los útiles de afeitar y se afeitó. Después se lavó. Trajeron el desayuno y él se tomó el suyo en la mesita. No hablamos una palabra. Me trajeron un diario y apenas lo abrí vi una gran fotografía de Cora en la primera página y más abajo otra mía más chica, tendido en la camilla. A Cora la llamaban la asesina de la botella. La nota decía cómo había sido declarada culpable y que ese mismo día, por la tarde, se dictaría sentencia. En una de las páginas interiores se decía que, según opinión general, este caso había de batir todos los récords de rapidez. Había un recuadro con la declaración de un sacerdote de que si todos los procesos fuesen llevados a cabo con esa rapidez, se conseguiría con ello impedir la delincuencia mucho más efectivamente que por medio de un centenar de leyes. Recorrí todo el diario buscando la confesión de Cora, pero no estaba.
A eso de las 12 entró en mi habitación un médico joven. Inmediatamente se puso a pasarme alcohol por la espalda para quitarme el emparchado. Debía haberlo mojado todo, pero la mayor parte me lo quitó en seco, produciéndome un dolor espantoso. Cuando me hubo quitado una parte descubrí que podía moverme. El resto me lo dejó y una enfermera me trajo mi ropa. Me la puse. Entraron los camilleros y me ayudaron a llegar hasta el ascensor y salir del hospital. Frente a la puerta había un coche esperándome, con un chofer. El hombre que había pasado la noche conmigo me ayudó a subir y acomodarme en el asiento. Recorrimos unos 200 metros y me ayudó a bajar. Los dos penetramos en un edificio de oficinas y subimos en el ascensor hasta una de ellas. Allí estaba Katz, con la mano extendida, sonriendo muy satisfecho. «Todo ha terminado», dijo. «Magnífico». «¿Cuándo la llevan a la horca?» «¿A la horca? Nada de eso. Está afuera ya, libre. Libre como un pájaro. Vendrá aquí dentro de unos instantes en cuanto terminen algunos trámites legales en el juzgado. Pase. Le contaré cómo fue». Me hizo entrar en otra oficina en cuya puerta se leía la palabra privado y cerró aquella. En cuanto hubo encendido un cigarrillo, que se quemó por una punta casi hasta la mitad y le quedó pegado entre los labios, empezó a hablar. No le reconocía. Parecía imposible que un hombre que el día anterior había tenido esa traza tan de dormido pudiese estar hoy tan excitado. «Chambers», empezó diciendo, «este es el caso más extraordinario que me ha tocado defender en mi vida. Me hice cargo de él y lo he terminado en menos de 24 horas, y sin embargo puedo decir que jamás he tenido ninguno como este. Bueno, la pelea de Dempsey y Firpov duró menos de 2 rounds, ¿no es cierto? No se trata de que dure una cosa, sino de lo que uno hace mientras dura. Sin embargo, no puede decirse que esta haya sido una pelea. Fue más bien una partida de naipes entre 4 que tenían todas cartas casi muy buenas y había que ganar. Usted creerá que lo difícil es ganar con cartas malas. ¡Ya! De esas cartas malas tengo todos los días. Pero deme usted una partida como esta, donde todos tienen su triunfo, donde todos tienen cartas que deben ganar, si saben jugarlas, y observará entonces, amigo Chambers, que me hizo un enorme favor al llamarme para que me hiciese cargo de esto. Jamás conseguiré un caso igual». «Bueno, está bien, Katz, pero hasta ahora no me ha dicho usted nada». «Ya se lo diré. No se preocupe por eso, pero no me sería posible explicarle cómo se jugó la partida, sin antes extender ante usted los naipes que teníamos. Empezaré por usted y la mujer. Los dos tenían las mejores cartas, porque el asesinato había sido perfecto, Chambers. Tal vez ni usted mismo se da cuenta de lo perfecto que fue. Todo eso con lo que el fiscal Sackett trató de asustarle, que la mujer no estaba en el coche cuando éste se precipitó al barranco, que llevaba consigo la cartera y demás. No servía para gran cosa. Un coche no cae a un precipicio una fracción de segundo, ¿verdad? Y una mujer puede coger su cartera antes de saltar del coche. No. Eso no probaba ningún crimen. Lo único que probaba es que ella era una mujer como todas. ¿Y cómo se enteró usted de todo eso? Por el mismo Sackett. Anoche me invitó a cenar con él y durante toda la cena estuvo gozando por anticipado de su triunfo. Me trataba con una compasión, el muy idiota. Sackett y yo somos enemigos. Somos los más cordiales enemigos del mundo. Él vendería su alma al diablo por ganarme un proceso. Yo haría lo mismo con respecto a él. Hasta hicimos una apuesta sobre el caso. Apostamos $100. Él se burlaba a su gusto de mí porque creía que tenía un caso perfecto, caso en el que la mano final sería jugada por el verdugo. Era muy divertido eso de que dos tipos se jugasen $100 por saber qué nos haría el verdugo a Cora y a mí, pero lo que me interesaba era que Katz siguiera con su historia. ¿Y si nosotros teníamos cartas perfectas, de qué le valían a Sackett las suyas? A eso voy. Ustedes tenían cartas perfectas, pero Sackett sabía que ningún hombre o mujer hubiera podido jugarla jamás si el fiscal jugaba las suyas como debía. Sabía que lo único que tenía que hacer era que fueran el uno contra el otro y el asunto estaba resuelto. Eso era lo primero. Después, Sackett ni siquiera tuvo que trabajar en el caso. Tenía la compañía de seguros que iba a hacerse eso por él, sin que tuviese que mover ni un dedo. Eso era lo que más le gustaba a Sackett. Lo único que tenía que hacer era jugar sus cartas y el pozo se le vendría solito a las manos. ¿Qué hizo entonces? Tomó todos los datos que la compañía de seguros le proporcionó y con ellos se fue a verlo a usted, asustándole de manera que le obligó a firmar la acusación. Con eso anulaba el mejor triunfo de usted, que era el hecho de estar seriamente herido. Si usted se hallaba en esas condiciones, todo hacía suponer que la muerte del griego había sido un accidente y, sin embargo, Sackett utilizó esa circunstancia para acusar a la mujer. Y usted firmó la acusación porque tuvo miedo de que, de no hacerlo, Sackett descubriera que el autor del crimen había sido usted.
Lo que pasó fue que me acobardé. Eso es todo. El miedo es un factor que siempre se da por descontado en un caso de asesinato. Y nadie tanto como Sackett. Bueno, Sackett le tenía a usted como él quería. Iba a hacerlo declarar en contra de la mujer y sabía perfectamente que una vez que usted hubiese hecho sin ningún poder del mundo podría impedir que ella lo acusase también a usted. Esa era la situación cuando fuimos a cenar juntos. Sackett se burlaba de mí, me compadecía. Me apostó los $100, pero yo tenía en mis manos un triunfo con el cual estaba seguro que podía ganarle la partida, siempre que lo jugase bien. Chambers, bueno, usted ya ve cuáles eran mis cartas. ¿Qué observa usted en ellas? No mucho. ¿Pero qué? Si he de serle franco, nada. Le pasa a usted lo mismo que le pasó a Sackett, pero fíjese bien en lo que voy a decirle ahora. Después que le dejé a usted ayer, fui a verla a ella y conseguí que metiese una autorización para abrir la caja de caudales de Papadakis en el banco. Y en esa caja de caudales encontré lo que esperaba. Había en ella otras pólizas de seguro, y una vez que fui a ver a la gente que las hizo, descubrí lo siguiente. Esa póliza de seguro contra accidente no tenía nada que ver con el accidente que Papadakis habría sufrido hacía una semana. El agente había descubierto que la póliza de seguro que Papadakis tenía para su coche estaba casi vencida y fue a verlo para que la renovara. Cuando llegó, la mujer no estaba allí. Habló con Papadakis y arreglaron rápidamente la nueva póliza del coche contra incendio, robo, choque, etc. Entonces el agente le hizo ver a Papadakis que estaba cubierto para todo salvo un accidente personal y le propuso que sacase una póliza que le protegiese contra esa clase de riesgos. Papadakis se interesó inmediatamente. Tal vez su interés obedecía al primer accidente que sufrió, pero si fue así, el agente no se enteró de nada. Papadakis firmó todo y dio su cheque al agente, y al día siguiente le llegaron las pólizas por correo. No sé si usted lo sabe, pero esos agentes trabajaban para varias compañías a la vez. No todas aquellas pólizas eran para una misma compañía. Ese es el primer punto que Sackett olvidó. Pero lo principal que había que recordar era que Papadakis no tenía solamente el nuevo seguro, tenía también las pólizas viejas, y estas últimas tenían todavía una semana de vigencia. Muy bien, ahora vamos a poner las cosas en orden. La póliza contra accidente personal de la Compañía de los Estados del Pacífico es por la suma de $10,000. La de la Guarantí de California es una nueva, por $10,000, y cubre las obligaciones públicas, y la de la Rocky Mountain Fidelity, una póliza vieja, es similar. Esta era mi primera carta. Sackett tenía una compañía de seguros que trabajaba en su favor por $10,000, pero yo tenía dos compañías de seguros que trabajaban en mi favor por $20,000. ¿Me comprende? No. Es muy fácil. Mire, Sackett le robó a usted su mejor triunfo, ¿no es así? Bien. Yo hice lo mismo con él. Usted estaba herido, ¿verdad? Estaba seriamente herido. Si Sackett conseguía que el jurado declarase culpable a la mujer de asesinato y usted le demandaba por daños y prejuicios, en virtud de las heridas sufridas como consecuencia de aquel asesinato, el jurado le asignaría a usted lo que pidiese. Y esas dos compañías de seguros estaban obligadas a pagar hasta el último centavo de las dos pólizas por ese juicio. Ahora voy comprendiendo. Era una bonita jugada, Chambers, preciosa. Me encontré con ese triunfo en la mano, pero ni usted, ni Sackett, ni la compañía de seguros que trabajaba para él se enteraron, porque todos estaban muy ocupados haciéndole el juego a Sackett y éste estaba tan seguro de ganar el pozo que ni siquiera pensó en nada. Dio unos paseitos por la habitación, mirándose al espejo cada vez que pasaba frente a él. Después prosiguió. Muy bien. Una vez en posesión de aquel triunfo, tuve que pensar muy cuidadosamente cómo debía jugarlo. Tenía que hacerlo rápidamente, porque Sackett había jugado ya su carta y la confesión estaba al caer en cualquier momento. Podía producirse en la primera audiencia en cuanto ella le oyese a usted declarar en su contra. ¿Qué hice yo entonces? Muy sencillo. Esperé que hubiese declarado la agente de la Compañía de Seguros de los Estados del Pacífico y por medio de las preguntas que le hice quedó constancia en las actas de que él estaba convencido de que se había cometido un crimen. Hice eso por si necesitaba más adelante pedir su detención por falsedad y después, ¡zas!, declaré culpable a mi defendida. Con esa jugada puse fin a la primera parte del proceso y dejé completamente bloqueado a Sackett por aquel día. Después la llevé apresuradamente a una de las habitaciones donde conferencian los abogados con sus clientes. Pedí que le concediesen una media hora antes de encerrarla y la mandé a usted para que hablase con ella. 5 minutos de confesión fueron suficientes. Cuando llegué yo, ella estaba ya dispuesta a confesarlo todo. Y entonces llamé a Kennedy.
¿El tipo que durmió anoche en mi habitación? Sí. Ha sido agente de policía, pero ahora es una especie de ayudante mío. Ella creyó que estaba dictando la confesión a un polizonte, pero en realidad le estaba hablando a uno de mis hombres. Después de aquella confesión no habló más en todo el día. ¿Qué era lo que yo necesitaba? Bueno, terminado mi trabajo con ella había que empezar con usted. Usted se iría. No había acusación alguna en su contra, por lo cual ya no estaba detenido, aun cuando usted creyese que lo estaba. En cuanto usted supiese que era libre de oír o venir a su antojo, nada en el mundo, ni la tira en plástica, ni el dolor de la espalda, ni todos los enfermeros del hospital serían capaces de retenerle. Fue por eso por lo que, en cuanto terminé con ella, envié a Kennedy para que le vigilase. A continuación organicé una conferencia de medianoche entre las 3 compañías de seguros, y cuando expuse ante sus representantes todos los detalles del caso, el negocio quedó concertado con asombrosa rapidez, sin la menor dificultad. ¿Qué negocio? Primeramente les leí el texto de la ley correspondiente. Se trata de la Ley de Vehículos del Estado de California, sección 141 3/4. En ella se establece que si una persona invitada que viaja en un automóvil resulta herida o lesionada en un accidente, no tiene derecho alguno a indemnización, salvo en el caso de que sus heridas o lesiones sean consecuencia de ebriedad o deliberada intención del conductor del coche, en cuyo caso le corresponde el derecho de indemnización. Como usted comprenderá, su caso es claro. Usted era un invitado y yo había declarado culpable a mi defendida de asesinato y de intento de asesinato. Eso constituía intención deliberada de sobra, ¿no le parece? Además, ellos no podían estar seguros de que ella no hubiese realizado todo eso por su propia cuenta, sin su complicidad. Fue así como las 2 compañías de seguros que deberían pagar si usted reclamaba la indemnización pusieron $5,000 cada una sin chistar para pagar la póliza de la Compañía de los Estados del Pacífico, y ésta, a su vez, acordó pagar el seguro contra accidentes que había tomado Papadakis. El asunto no llevó ni media hora siquiera. Hizo una pausa y sonrió nuevamente, muy satisfecho de sí mismo. ¿Y después qué? Todavía lo recuerdo. Me parece estar viendo la cara que puso Sackett cuando el representante de la compañía se presentó a declarar y dijo que, de acuerdo con el resultado de sus investigaciones, había llegado a la conclusión de que no se había cometido crimen alguno y que su compañía estaba dispuesta a pagar la póliza en su totalidad. ¿Se da cuenta usted del placer que significa fintear a un individuo, hacerle abrir bien la guardia y entonces largarle un directo a la mandíbula? No hay nada que pueda comparársele. Sigo sin comprender para qué declaró eso la gente. La acusada se había presentado para oír la sentencia, y en los casos en que se produce una confesión de culpabilidad, la Corte, generalmente, quiere escuchar algunas declaraciones para tener una idea más exacta del caso. Lo hace para determinar mejor la sentencia. Sackett había empezado el proceso pidiendo sangre a gritos. Quería a toda costa una sentencia de muerte. Es una verdadera hiena ese tipo. Es por eso por lo que me siento incitado a trabajar en su contra. Sackett cree que la horca hace mucho bien. Lucha uno por sus principios cuando se opone a Sackett. Bien, entonces llamó nuevamente al representante de la compañía de seguros para que declarase, pero aquel hombre, después de la sesión nocturna a que me he referido antes, en lugar de ser su testigo era mi testigo, aunque Sackett no lo sabía. Cuando lo descubrió, puso el grito en el cielo, se lo aseguro, pero ya era demasiado tarde. Si la compañía de seguros no creía que la mujer fuese culpable, el jurado tampoco podía creerlo, ¿verdad? Después de oír la declaración del agente de seguros, Sackett no tenía la menor probabilidad de condenar a la acusada, y ese fue el momento en que yo elegí para darle el golpe de gracia. Me puse en pie y pronuncié un discurso. Lo hice lentamente, tomándome todo el tiempo preciso. Dije que mi defendida había declarado ser inocente desde el primer momento, pero que yo no la había creído. Manifesté que existían pruebas abrumadoras que yo consideraba irrefutables contra ella, pruebas suficientes para condenarla ante cualquier tribunal, y que había creído obrar en su beneficio al declararla culpable de las acusaciones que pesaban sobre ella, dejándola librada a la misericordia del juez y del jurado. Pero nunca podrá usted imaginarse, Chambers, el modo como pronuncié ese pero que a la luz de la declaración que acababa de oírse, el único camino que me quedaba era retirar la confesión de culpabilidad y permitir que prosiguiese el proceso. Sackett no podía hacer absolutamente nada, porque yo me encontraba todavía dentro del plazo de los 8 días concedidos para la apelación. Sabía perfectamente que estaba perdido. Accedió a que se presentase una apelación por homicidio. El juez tomó la declaración personalmente a los otros testigos. La condenó a 6 meses, suspendió la condena
y hasta puede decirse que le pidió perdón por todas las molestias que le había causado. La acusación de atentado de asesinato, que era la clave de todo, quedó anulada. Se oyó un golpecito a la puerta. Kennedy entró un segundo después, con Cora, dejó sus papeles en la mesita frente a Katz y se retiró. Ahí tiene, Chambers, firme eso, ¿quiere? Es un documento por el que usted renuncia a toda indemnización por los daños y prejuicios que pueden haber sufrido. Este es el pequeño premio que le damos a las dos compañías que estuvieron en nuestro favor por haber sido tan serviciales. Firmé el papel sin decir palabra. ¿Quieres que te acompañe a casa, Cora? Pregunté después. Sí, Frank. Un momento, no tan deprisa. Falta todavía un pequeño detalle, esos $10,000 que ustedes van a cobrar por haber liquidado al griego. Ella me miró y yo la miré. Katz estaba sentado, mirando el cheque de $10,000 que tenía ante sí. Como ustedes comprenderán, no sería lógico que después de haber tenido en la mano unas cartas tan perfectas, haberlas jugado admirablemente y ganado el pozo, el pobre Katz se quedase sin nada. Pero no quiero que digan que soy un avaro. Generalmente me quedo con todo, pero esta vez me conformaré con la mitad. Señora Papadakis, hágame el favor de extenderme un cheque por $5,000 y yo le endosaré este 10,000 para que pueda usted depositarlo y yo cobrar después el mío. Aquí tiene un cheque en blanco. Cora se sentó y tomó la pluma. Empezó a escribir y de pronto se detuvo, como si en realidad no comprendiese bien de qué se trataba. Pero Katz se acercó a ella y le quitó el cheque en blanco, que rompió en pedazos. Deje, por una vez en la vida, tome, todo es para usted. Lo que yo quería es esto. Abrió su cartera, sacó otro cheque y nos lo enseñó. Era uno de Sackett por $100. Ustedes creen que yo voy a hacerlo efectivo, ¿verdad? Nada de eso. Voy a ponerlo en un marco y a colocarlo aquí, encima de este escritorio.